Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 37 y versículo 1, donde dice: Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Estaré también leyendo la nueva versión estándar americana 1995, donde dice: Ante esto también mi corazón se estremece y salta de su lugar. Comienza diciendo: en esto también, de lo que ya se ha hablado anteriormente, y ahora voy a hablar más en cuanto el trueno que muchas veces ha hecho temblar de miedo, el horror incluso a los ateos y a otros hombres malvados, y a los hombres buenos a temblar de miedo, de reverencia y un debido temor de los juicios de Dios. Sigue diciendo: es movido de su lugar, es decir, salta y late en exceso, como si fuera a saltar fuera de mi cuerpo. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: oí atentamente el estripido de su voz y el sonido que sale de su boca. También dice: escuché atentamente el trueno de su voz y el estruendo que sale de su boca. Note que no parece improbable que mientras que Eliú estaba hablando, tronó mucho y que comenzó la tempestad con la cual Dios introdujo su discurso, como sigue aquí a partir del versículo 1, y que esto ocasionó su regreso al tema del que él había discutido anteriormente y también su exhortación a ellos a cuidarlo con mayor atención. Sigue diciendo el ruido de su voz, es decir, el trueno que se llama aquí voz, como por ejemplo en Éxodo capítulo 20 versículo 18, donde dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y también la voz de Dios, como dice el Salmo 29, versículo 4. Voz de Jehová, con potencia, voz de Jehová, con gloria. Con temblor, porque el trueno es un efecto o evidencia del gran poder de Dios, y muchas veces también, y téngase en cuenta esto, de su ira. El sonido que sale de su boca como la voz, y el trueno es la voz de Dios, como la voz y el trueno es la voz de Dios, o también que es producido por la palabra o mandato de Dios que a menudo se manifiesta por su boca. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. También dice: debajo de todo el cielo lo suelta y su relámpago hasta los confines de la tierra. Comienza diciendo: él lo dirige debajo de todo el cielo. Nótese que el sonido del trueno recorre todo el dosel de nubes, desde un extremo del cielo hasta el otro, comenzando a menudo débiles en la distancia y luego creciendo fuerte sobre nuestras cabezas y finalmente hundiéndose en murmullos bajo en el lejano horizonte, y su relámpago hasta los confines de la tierra. De manera similar, el relámpago, aunque se origina en un relámpago en algún lugar definido, hace resplandecer todo el cielo, brillando de lado a lado de los cielos y, por así decirlo, hasta los mismos confines de la tierra. Nótese que ambos tienen un carácter de universalidad que es maravilloso y que lo convierte en dignos emblemas de aquel de quien son mensajeros y miembros. El Evangelio de Mateo, capítulo 24 y versículo 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y
se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Continuar con el versículo 4, donde dice: Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa, y aunque sea odia su voz, no los detiene. También dice: Después de eso una voz ruge, él truena con su majestuosa voz y no detiene los relámpagos cuando se oye su voz. Comienza diciendo: Tras ella ruge una voz. Después que se ha visto el relámpago, viene el trueno. En su origen son simultáneos, pero con la luz viaja más rápido que el sonido, a menos que estemos cerca del relámpago, entonces hay un intervalo. El trueno sigue al relámpago, ya que él truena con la voz de su excelencia, como señala el versículo 2, y no lo detendrá cuando se oiga su voz. Tengas en cuenta que las palabras son claras, pero el significado, sin embargo, es oscuro. Ahora bien, ¿qué no se quedará Dios? También, sus relámpagos, sus truenos, su lluvia, su granizo. Note que no hay un antecedente evidente. ¿Y en qué sentido no los permanecerá? Ya que algunos explican, Él no disminuirá su velocidad. Otros dicen, Él no hará que cesen. Continuar con el versículo 5, donde dice: Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. También dice: Dios truena con su voz maravillosamente, haciendo bien cosas que no podemos comprender. Dios truena maravillosamente con su voz. Al terminar su descripción de la tormenta, Eliú se detiene en su maravilla, ya que cada paso en todo el proceso es extraño, pero también maravilloso, más allá de la comprensión del hombre y la lección que debe de extraerse de la consideración de toda la serie de fenómenos en el que Él, es decir, Dios, hace grandes cosas que no podemos comprender. Incluso después de todo lo que se ha hecho en los últimos años para hacer avanzar la ciencia de la meteorología, no se puede decir que el intelecto científico comprenda completamente la razón de ser de las tormentas. Continuar con el versículo 6, donde dice: Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. También dice: Porque a la nieve dice, cae sobre la tierra, y al aguacero y a la lluvia, sé fuerte. Comienza diciendo: porque dice a la nieve, sé tú sobre la tierra. El fenómeno de la nieve siempre llena de asombro a un oriental, ya que viene ante él tan raramente, es en sí mismo tan extraño, involucra cosas tan inexplicables como la repentina solidificación de un líquido y la cristalización, una marcada expansión del volumen y la repentina asunción por lo que era incoloro de un color definido y también deslumbrante. Note que en Arabia y los países limítrofes, como por ejemplo Palestina, cae nieve muy raramente, pero en Palestina misma las cadenas montañosas del Líbano y Hemón nunca están sin él, y en la región, ocupada por Job y sus amigos, hay razón para creer que el hielo y la nieve no eran de todo infrecuentes, como señala el capítulo 6 y versículo 16. También del mismo modo en cuanto a la pequeña lluvia, ya que la lluvia de primavera, como lo explica la parafrasis caldea, y a la gran lluvia de su fuerza o la fuerte lluvia de invierno, según la misma autoridad. La lluvia temprana y la lluvia tardía, la lluvia de invierno y la lluvia de primavera
son mencionadas a menudo por los escritores sagrados, como por ejemplo en Deuteronomios capítulo 11, versículo 14, Jeremías capítulo 5, versículo 24 y también en Oseas capítulo 6, versículo 3. Y note que Dios dio ambos ordinariamente a su debido tiempo. Continúa ahora con el versículo 7, donde dice: Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. También dice: Él sella la mano de todo hombre, para que todos conozcan su obra. Por estas grandes nevadas y lluvias, expulsa a los hombres de los campos y sella o ata sus manos de todo ese trabajo y los conduce a sus casas y de alguna manera lo encierra allí. Génesis capítulo 7 versículo 16 dice: Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y también en Éxodo capítulo 9 versículo 19 dice: Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. También señala por su mano o por su poder, es decir, por las poderosas obras de su mano, aquí mencionadas, ya que él sella o encierra a cada hombre y lo hace en su casa como las bestias en sus madrigueras. Continúa diciendo: para que todos los hombres conozcan su obra, que los hombres, estando impedidos de la acción y de su propio trabajo y estando así ociosos y en perfecto ocio, puedan caer en una serie de contemplación de estas grandes y gloriosas obras de Dios, o bien que Él, es decir, todo hombre, como se expresó ahora. Sigue diciendo: puede conocer o investigar, también tomar en cuenta a todos sus trabajadores, por lo cual el tiempo apropiado es cuando todos son impedidos de su trabajo y reunidos en la casa. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: las bestias entran en su escondrijo y se están en sus moradas. También dice: entonces las bestias entran en su guarida y permanecen en su guarida. Note que en el invierno este hecho parece haber sido observado desde temprano, que en la temporada de frío los animales salvajes se retiran a las cuevas y que muchos de ellos se volvían aletargados. Por otro lado, Eliú advierte este hecho como una ilustración de la sabiduría y la grandeza de Dios. La prueba es de su cuidado superintendente. Se vio en el hecho se retiraron del frío en el cual permanecían y que se hizo provisión para su continuación en la vida, en un momento en que no pueden obtener el alimento con el que normalmente subsisten. En ese estado aletargado e inactivo, necesitan poca comida y permanecen a menudo durante meses casi sin alimento. Continuar con el versículo 9, donde dice: del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. También dice: del sur viene la tormenta y del norte el frío. Por tanto, del sur viene el torbellino, más bien fuera de la cámara secreta, el almacén donde Dios guarda sus tempestades. Pero note que aquí no se dice nada del sur, aunque en otros lugares, sin duda, se dice que los torbellinos provienen especialmente de ese lugar, como por ejemplo, en Isaías capítulo 21 y versículo 1 dice: profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Neguev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Y Zacarías, capítulo 9, versículo 14, dice: y Jehová
será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre los torbellinos del austro. Y también el frío del norte más bien, y frío de los esparcidores, es decir, los dispersores. Parecen ser los vientos violentos que limpian los cielos de nubes y traen una atmósfera clara y helada. Y la palabra usada puede designar una constelación. En Job capítulo 38, versículo 32 dice: ¿sacarás tú a su tiempo la constelación de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Continuará con el versículo 10, donde dice: por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. También dice: del soplo de Dios se hace hielo y la expansión de las aguas se congela. Comienza diciendo: por el soplo de Dios se da escarcha, no por el violento viento del norte o por el torbellino del sur, sino que Dios parece respirar de una manera suave y la tierra está cubierta de escarcha. Aparece en una noche tranquila, cuando no hay tormenta ni tampoco hay ninguna tempestad, y desciende sobre la tierra tan silenciosamente como si fuera producida por la mera respiración. La escarcha es rocío congelado. Sobre la formación y causa del rocío podemos observar, por ejemplo, en Job capítulo 38, versículo 28, donde dice: ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas de rocío? Note que la figura es poética y hermosa, ya que el ligero movimiento del aire, incluso cuando aparece la escarcha, parece ser causado por la respiración de Dios. Sigue diciendo: y la anchura de las aguas se estrecha, es decir, se contrae por el frío o está congelado. Cuando dice que las aguas se comprimen en una masa sólida o se encuentran en un estado de presión o comprensión, eso significa la palabra utilizada aquí. Lo que antes eran ríos dilatados o brazos de mar, ahora sin embargo están comprimidos en masas sólidas de hielo. Y note que eso también es prueba de la grandeza y el poder de Dios, porque, aunque Eliú no entendió la causa, no había duda de que fue producida por su agencia. Aunque las leyes por las que esto ocurre ahora se entienden mejor que entonces, no se ve menos claramente que es por su mediación, y toda la luz que obtenemos con respecto a las leyes por las cuales ocurren estas cosas solo sirven para exaltar nuestros conceptos de la sabiduría y la grandeza de Dios. Continuará con el versículo 11, donde dice: regando también a disipar la densa nube, y con su luz esparce la tiniebla. También dice: también con humedad él carga el grueso nube, se dispersa la nube de su relámpago. Note que también con el riego fatiga la espesa nube, más bien, también con humedad él carga la espesa nube. Eliú regresa de su descripción de la temporada de invierno a la condición más ordinaria de las cosas. La lluvia es la principal necesidad de los países del este, y Dios siempre lo está proporcionándolo, haciendo que la humedad se extraiga de la tierra y el mar, y se aloje con seguridad en las nubes, de donde desciende según sea necesario y según lo ordenado por Dios, sobre los campos y llanuras que el hombre cultiva, ya que Él esparce su nube brillante. La mayoría de los comentaristas ven aquí una referencia a un rayo, y es posible sin duda que se pretenda tal referencia, ya que dice que su nube brilla. Literalmente,
la nube de su luz. Puede significar la nube en la que se almacena su relámpago. Pero tal vez no se quiera decir más que Dios extiende sobre la tierra las nubes sobre las que reposa su luz solar. Los agradables aguaceros de la primavera caen generalmente de nubes que, al menos en parte, están empapadas de los rayos del sol. Continuar con el versículo 12, donde dice: Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo en la tierra lo que Él les mande. También dice: cambia de dirección girando por su guía, para hacer todo lo que Él le manda sobre la faz de la tierra habitada. Y es girado por sus consejos. Él, es decir, la nube, es girado o dirigido en su curso por sus consejos o bajo la guía de su sabiduría. Y así lleva su lluvia a donde le place, para que hagan todo lo que Él les manda sobre la faz del mundo en la tierra. Note que no hay un antecedente expresado de ellos. Quizás se pretenda los chubascos o la influencia atmosféricas en general. Y voy concluyendo con esto. Ninguna de las operaciones en la naturaleza es fortuita, ya que todas están bajo la dirección inmediata de Dios, como señala el versículo 3. El relámpago tiene su destino designado y cumple el placer de Dios en perfecta obediencia a su guía, versículo 12. Ya que no es sólo en los fenómenos más terribles de la naturaleza donde se puede discernir la gloria de Dios, sino también en los cambios más ordinarios y tranquilos del tiempo, como por ejemplo escarcha o nieve, aguaceros y lluvia, todo lo cual Dios usa como instrumentos ya sea de castigo o de misericordia. Amigo y amiga oyente, Dios no solo es el Dios Todopoderoso, ya que también es el Dios de sabiduría, que está más allá de nuestro entendimiento, ya que Él hace grandes cosas que nosotros ni siquiera entendemos. En los versículos 6 al 10 habló del invierno, y téngase en cuenta que, a diferencia de los meteorólogos modernos, Eliú no dio una explicación física de la nieve ni de la lluvia. Reconoció que Dios es quien envía la humedad en esta forma a la tierra. Eliú proclama el poder y la majestad de Dios, ya que aunque la ciencia ha avanzado mucho, sin embargo, cuando hay, por ejemplo, huracanes, tempestades, fuego, y esto está hoy siendo ya una costumbre o una realidad permanente, es entonces cuando nos damos cuenta de la fragilidad del ser humano, de lo mucho que decimos que somos y que en realidad somos débiles. Se mira al cielo y se suele decir entonces, Dios mío, pero cuando todo pasa, no olvidamos de Dios. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, hay cosas que no entendemos, pero hay cosas que debemos de creer, y creer por la fe. Y esto nos hará bien para nuestra vida, no solamente aquí en la tierra, sino también en el futuro, es decir, en la eternidad. Lo que tú decidas ahora aquí en la tierra es lo que vas a hacer en el futuro. Por tanto, si tú aceptas ahora a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, pues tú tendrás perdón de pecado, salvación y vida eterna, siempre y cuando tú te comprometas con Él, no con una religión, no con una denominación, sino con el Hijo de Dios, con Jesucristo, que fue el que dio su vida en la cruz del Calvario por ti. Oremos. Vengo ante ti en este momento pidiéndote perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento de todos ellos. Te abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador.
Ahora, no entiendo muchas cosas, pero sí sé que necesito de ti, que eres mi Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.